Entonces, ¿para qué Jesús se bautizó a los 30 años? ¿Cuál es el motivo por el cual Jesús se bautizó a los 30 años? Los que no son católicos dicen, Jesús se bautizó a los 30 años para darnos ejemplo. Y si no me cree, pregúntele a un no católico. Oye, amigo, ¿tú sabes por qué Jesús se bautizó a los 30 años? O dime tú, ¿para qué se bautizó Jesús? Ellos dicen, Jesús se bautizó para darnos ejemplo. ¿Y dónde dice eso la Biblia? ¿Está eso en la Biblia? ¿Dónde lo encuentras? No hay una sola parte en la Biblia que diga que Jesús se bautizó a los 30 años para decir que todos tenemos que bautizarnos a los 30 años y en un río. Algunos malintencionados leen una parte de la Biblia donde Jesús dice, todo lo que yo he hecho, háganlo también ustedes. Ellos dicen, ya viste, Jesús dice, todo lo que yo he hecho, háganlo también ustedes. O sea que si Él se bautizó a los 30 años, también nosotros. Y yo digo, ¿y dónde está ese texto? Ese texto está cuando Jesús acaba de lavar los pies. Jesús está diciendo, así como yo les he servido, así también sírvanse ustedes. No está hablando del bautismo. Pero vayamos a la Biblia y veamos para qué se bautizó Jesús. Porque Jesús no tenía necesidad de bautizarse, ¿o sí? Pregunto, ¿Jesús tenía pecado? No. ¿Necesitaba recibir el Espíritu Santo? No. ¿Necesitaba hacerse hijo de Dios? No. Él es hijo de Dios por naturaleza. ¿Necesitaba ser miembro de la iglesia? No. Él es el fundador de la iglesia. Entonces, ¿para qué se bautizó? San Juan lo explica. Juan capítulo 1, versículo 31. Voy a leer y ustedes me van a decir para qué se bautizó Jesús. Vamos a ver si es verdad que Jesús se bautizó para darnos ejemplo. Dice San Juan 1:31 así. Yo no lo conocía, dice San Juan el Bautista, pero mi bautismo y mi venida misma eran para él, para que se diera a conocer al pueblo de Israel. ¿Para qué dice Juan que se bautizó Jesús? Para darse a conocer al pueblo de... O sea que no se bautizó para darnos ejemplo de que todos tenemos que bautizarnos como él. Él se bautizó solo para darse a conocer al pueblo de... Y por eso si usted lee 2 versículos atrás, el versículo 29, San Juan señala a Jesús y dice, ahí viene el Cordero de Dios, el que quita los pecados de él. ¿Está claro entonces? Jesús no se bautizó para decir que todos tenemos que bautizarnos a los 30 años. O pregunto, ¿quiénes de los discípulos de Jesús se bautizaron a los 30 años y en un río? Me gustaría preguntarle a eso a algún amigo evangélico. Si tú dices que Jesús se bautizó para darnos ejemplo, muéstrame tú con la Biblia dónde encuentras que uno de los discípulos de Jesús, por lo menos, se bautizó a los 30 años y en un río. Y alguien pregunta, ¿cómo así? O sea que nosotros ya no tenemos que bautizarnos de la misma manera que Jesús se bautizó. La respuesta es no. ¿Por qué no? Porque la Biblia lo explica. Veamos qué dice el mismo San Juan. Mateo, capítulo 3, versículo 11. Escuche lo que explica San Juan el Bautista. Dice así San Juan: yo bautizo con agua. ¿Quién bautiza con agua? Juan. Yo bautizo con agua y es camino a la conversión. Pero después de mí viene uno con mucho más poder que yo. Yo ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará
en el Espíritu Santo y fuego. ¿Cómo dice Juan que bautizará a Jesús? En el Espíritu Santo. Entendamos una cosa. Juan bautizaba con agua y Jesús bautizará con... Pregunto, ¿nosotros somos discípulos de quién? ¿De Juan o de Jesús? Entonces, ¿necesitamos ir a un río para bautizarnos? No, porque el que bautizaba en un río era Juan. Jesús ya no bautiza en un río, Jesús bautiza en el Espíritu. ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué hay mucho católico que ya fue bautizado en el bautismo de Jesús, en el Espíritu Santo, y después regresa al río a bautizarse de nuevo? Ese anda peor que el cangrejo. ¿Conocen el cangrejo? ¿Para dónde camina el cangrejo? Saber qué animal conocen ustedes. El cangrejo no camina para atrás. El cangrejo camina de lado. Por eso les dije que anda peor que el cangrejo. Y por eso el católico que deja la iglesia y va a buscar el bautismo en un río está equivocado, porque no ha entendido lo que Juan explicó. Yo bautizo en agua, pero Él los bautizará en el Espíritu Santo. Por eso los católicos ya no vamos a un río. ¿Por qué? Porque ya no estamos en el tiempo de Juan Bautista. Y esto lo explicó Jesús. Por si no quedara claro, Jesús lo explicó. Hechos capítulo 1, versículo 5. Escuchen qué dice Jesús. Juan bautizó con agua, pero ustedes, nosotros los discípulos, serán bautizados en el Espíritu Santo. Escuche cómo Jesús lo explica. Jesús dice, Juan bautizó en agua. Juan, ustedes, nosotros los cristianos, ya no vamos a ser bautizados en un río. Nosotros vamos a ser bautizados en el Espíritu. Por eso, cuando un evangélico viene y pregunta, ¿tú fuiste sumergido cuando te bautizaron? Y uno dice, no, entonces tu bautismo no vale, porque bautismo significa sumergir. Y el católico a veces se confunde. Es verdad, no fui sumergido. Y si no fui sumergido, entonces no fui bautizado. Pero entendamos esto. Jesús dice, Juan bautizaba en agua, Juan sumergía en agua. Ustedes serán bautizados, serán sumergidos en el Espíritu Santo. Por eso cuando un evangélico viene y le pregunta, ¿tú fuiste sumergido cuando te bautizaron? Nuestra respuesta es sí, pero ya no en agua. Yo fui sumergido en el Espíritu. Y él va a decir, ¿y por qué no en agua? Porque Jesús lo dijo. Juan sumergía en agua. Ustedes serán sumergidos en el Espíritu Santo. Y por eso ahora cabe una pregunta: ¿y dónde fueron bautizados los apóstoles? Por eso me encanta preguntarle a los que no son católicos, ¿puedes decirme tú en qué río fueron bautizados los apóstoles? No aparece en la Biblia. ¿Dónde entonces fueron bautizados los apóstoles? Hechos capítulo 2, versículo 2, dice: de repente vino del cielo un ruido, como una violenta ráfaga de viento, que llenó la casa donde estaban. ¿Dónde estaban los apóstoles cuando recibieron el Espíritu Santo? En una casa. O sea que cuando los apóstoles fueron bautizados, estaban en una casa, no en un río. Y un pastor me dijo un día: Dimas, pero lo que tú no sabes es que adentro de esa casa pasaba un río. ¿Cómo así? ¿Dónde está eso en la Biblia?
Yo solamente he visto un río pasar dentro de una casa cuando fue el huracán Stan. De ahí en fuera nunca más. O sea que nuestros hermanos separados no han pensado. Y por eso me gustaría que le echen una pensada y que nos vengan a decir en qué río fueron bautizados los apóstoles. Y sabe que hay algo que los protestantes no saben. Que para recibir el bautismo de Juan hay una condición especial. Regresemos a Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, versículo 6 en adelante. Y les voy a contar primero algo. Yo fui a hablar con una señora que era adventista. Y cuando yo llegué, la señora estaba agresiva y me dijo: tú vienes a enseñarme a mí la palabra de Dios. Y le dije: sí, ¿a quién quería pues? Es que tú no puedes enseñarme. ¿Y por qué no? Porque tu bautismo no vale. Así, y el suyo sí. Sí, el mío sí. ¿Y por qué dice usted que el suyo sí vale? Porque yo sí me bauticé como mi Señor. ¿Cómo? A los 30 años en un río. Por eso soy feliz, porque yo me bauticé igualita que mi Señor. Y le dije: no cante victoria antes de tiempo. Primero le hago una pregunta. ¿A qué edad fue bautizado Jesús? A los 30 años. ¿Y usted? A los 30 años. Muy bien. Jesús era hijo de una mujer virgen. ¿Usted es hija de una mujer virgen? Y me dijo: no. Entonces no me venga a decir que igualita que Jesús. ¿En qué río fue bautizado Jesús? En el río Jordán. ¿Y usted? No, yo en el río de Cuilco. Ahí está. No me venga a decir que fue igualito que Jesús. Esa es una mentira. Y le dije: mire, no la quiero desmoralizar, pero le voy a hacer primero una pregunta. ¿Usted qué bautismo recibió? Y me dijo: no te acabo de decir pues que fui bautizada como mi Señor. O sea que usted recibió el bautismo de Juan en un río. Y me dijo: sí. Y le dije: pero usted sabía que había una condición para recibir válidamente el bautismo de Juan. Y me dijo: no. Pues ahora lo sabrá. Y escuche bien. Juan 3:6, Mateo 3:6, dice así: además de confesar sus pecados, se hacían bautizar por Juan en el río Jordán. Antes de bautizarse, ¿qué hacían? Se confesaban. Y le dije: ¿cómo le quedó el ojo? ¿Usted se confesó antes de bautizarse? Y me dijo: no. Ahí está. Ni siquiera recibió válidamente el bautismo de Juan. Porque para recibir válidamente el bautismo de Juan había que confesarse. Y los protestantes dicen que se bautizan en un río. Pero pregúntele si se confesaron. No, ni siquiera cumplen con el bautismo de Juan. ¿Y cómo le llamó Juan a esos que solo querían bautizarse, pero no querían confesarse? Vamos a leerlo. Versículo 7. Juan vio a un grupo de fariseos y saduceos que habían venido donde él para ser bautizados, y les dijo: raza de víboras, ¿cómo piensan que se pueden escapar del castigo que les viene encima? Primero muestren los frutos de una sincera conversión y después háganse pasar por hijos de Abraham. Cuando Juan vio a unos fariseos y saduceos que solo querían el bautismo, pero no querían confesarse, les dijo: raza de víboras, primero muestren los frutos de una sincera conversión. ¿Y dónde se muestran los frutos de una sincera conversión? En la confesión. Así que pobres de nuestros hermanos, muchos de ellos ni sabían que había esta condición. Y por eso nosotros decimos: el bautismo de Juan no es válido para los cristianos.